Buenas noches. De esta magnitud fue el operativo contra presuntos huachimillonarios que robaban combustible de esta manera. El operativo inició a las 3 de la mañana del viernes. Autoridades federales realizaron cateos simultáneos en 12 inmuebles de 3 estados. Uno en Querétaro, 10 en el Estado de México y uno en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital del país. El objetivo era desarticular una de las principales redes de extracción y venta ilegal de gasolina, así como de gas LP, en el centro de México. La más fuerte, o de las más fuertes definitivamente era esta, y la zona de operación más importante para los que se dedican a este delito es en la zona centro del país, que fue justo donde se desarticuló esta organización. 32 personas fueron detenidas, entre estas los supuestos líderes de la organización, Sirio Sergio alias Don Checo y su socio, Luis Miguel alias Flaco de Oro. Estos dos personajes, con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, encabezarían una empresa criminal que perforaba ductos de Pemex, resguardaba el combustible robado en bodegas y luego lo transportaban y vendían en gasolineras establecidas, apoyados en documentos falsos. La empresa de Don Checo no tiene vínculos con ningún cártel, según la autoridad, pero a juzgar por el tamaño del decomiso, no parecía necesitarlo. El Gabinete de Seguridad en Pleno rompió el descanso del domingo para dar a conocer este operativo en el que decomisaron desde un loro y un cachorro de león hasta armas, cartuchos útiles y casi 16 millones de pesos en efectivo. También se confiscaron 48 vehículos, entre los que hay autos antiguos, vehículos de lujo y camiones cisternas. Además de pipas, contenedores tipo tanque, bodegas, en fin, todo lo necesario para huachicolear en grande. En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum habló del tema. Este es un grupo que más bien obtenía el combustible de los ductos de Pemex. Para lograr una red de esta magnitud es imposible que no hubiera colaboración de funcionarios de los... Es parte de la investigación. Lo están trabajando la Fiscalía General de la República y todo el Gabinete de Seguridad. La Fiscalía General de la República no informó sobre el monto del decomiso y tampoco dio detalles de los servidores públicos que podrían estar involucrados en el que insistió es uno de los operativos más importantes en contra del huachicol en el centro del país, que es tierra de ductos. Y ahora le pregunto esta noche, señora, señor, ¿usted cómo paga las casetas? Ojo, porque Caminos y Puentes Federales anunció que ya no se van a poder pagar las casetas que opera con efectivo. Informaron que próximamente el pago en la mayoría de los carriles operados por Capufe será solo con TAG. No especificaron a partir de cuándo, tampoco han dado detalles de en qué casetas, en qué plazas se van a dar estos cambios, pero lo que sí le puedo decir esta noche es que la nueva modalidad se dará de forma paulatina. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero seguro se van a evitar escenas como esta. También es muy complicado estar dándoles dinero. ¿Por qué? Porque pues, no tienen cambio, se demoran. Para los que, andamos en la carretera, como el transporte de carga, sí nos conviene porque así ya no manejamos efectivo. Entonces, en el momento de los asaltos, pues quieras o no, ya no nos perjudica tanto en cuestión económica a nosotros. Normalmente luego también falla y hay consecuencias, obviamente más retrasos. Y si falla el TAG, obviamente retrasa toda la fila y hay que regresar. Sería buena las dos opciones porque ahorita no traigo la TAG, sí, pero tengo que pagar, marcó inválida y lo tuve que pagar en efectivo. 17.13. Exacto. Bueno, y esos 2 minutos que se tardó en pagar el conductor de la camioneta fueron pocos, ¿eh? Les fue bien, regularmente son 5, 6, hasta 10 o 15 minutos, pero con efectivo o sin efectivo,
¿Cómo tienen pensado evitar a los que se pasan, pero sin pagar? Más de 10 en menos de 10 minutos. Tengo más historias que contarle esta noche. Quédese, por favor. Comenzamos. Genaro García Luna fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad Florence, también conocido como la cárcel Supermax o el Alcatraz de las montañas rocosas en Colorado. En 31 años, esta cárcel se consagró como la única prueba de fugas. Mire quiénes serán los vecinos de celda de García Luna. Rodeados de gruesos muros de concreto y puertas corredizas metálicas dobles que impiden que puedan escucharse entre sí, los reclusos de la penitenciaría de máxima seguridad Florence, como Genaro García Luna, pasan 23 horas de su día en celdas de 3.6 por 2.1 metros. Las celdas tienen una pequeña ventana de 1 metro de largo por 10 centímetros de ancho. Los prisioneros duermen en colchonetas sobre un bloque de cemento. Tienen acceso a una televisión con radio integrado que deben escuchar con audífonos. La comida y cualquier comunicación con el personal de la prisión es a través de una pequeña ranura. Según un informe de Amnistía Internacional, pueden pasar días sin intercambiar más de un par de palabras y años sin tocar a otra persona. El poco tiempo que pueden salir de su celda, los prisioneros llevan esposas y grilletes. Actualmente hay 367 reclusos, algunos de los criminales más peligrosos del mundo o que representan una amenaza para la seguridad nacional. Genaro García Luna tendrá como compañeros de prisión a Joaquín El Chapo Guzmán y Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Zacarías Moussaoui, uno de los conspiradores del atentado a las Torres Gemelas, Ramzi Youssef, la mente detrás del atentado contra el World Trade Center de 1993, y Terry Nichols, condenado por participar en un ataque contra un edificio federal en Oklahoma en 1995. Policías municipales fueron emboscados en Coronango, Puebla, y mire cómo los atacaron. Uy, está tronando ahí algo, miren. Uy, dejaron bombas, dejaron algunas minas, dejaron ahí tiradas bombas, algo. Uf, su mecha, Esta mañana, pobladores reportaron una camioneta roja abandonada en un camino de terracería en el municipio de Coronango, Puebla. La policía encontró bolsas negras adentro del vehículo. Ahí, como pueden darse cuenta, están haciendo el trabajo los elementos de la fiscalía, se están haciendo indagatorias del mismo vehículo. Los policías municipales revisaron el vehículo, que tenía reporte de robo, cuando 2 artefactos explotaron. Uy, está tronando ahí algo, miren. Uy. Dos agentes municipales resultaron heridos. Personal de la Policía Estatal, Fiscalía y Ejército revisó que no hubiera más explosivos en el lugar. El ataque se lo atribuyó la célula criminal conocida como Operativas Barredora, la cual está ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Se le preguntó al secretario de Seguridad Pública de Puebla sobre los responsables, pero mantuvo sus reservas. Nos queda claro que era un atentado contra los cuerpos de seguridad, pues eso está claro. Entonces, necesitamos saber qué tipo de artefacto es, no les puedo decir quién está detrás.
En Sinaloa, la Fiscalía investiga el hallazgo de 20 cuerpos. 16 estaban al interior de una vagoneta sobre la carretera México 15 en Culiacán. A unos metros, colgando de un puente, dejaron otros 4 cuerpos decapitados. En el vehículo se encontró una manta con un mensaje dirigido a Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Por su parte, el secretario de Gobierno de aquel estado, Feliciano Castro, dijo que este hecho es parte de la situación de violencia que se vive en la entidad. Flossie, a esta hora de la noche ya es huracán categoría 1 y se ubica a 220 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán. Corre paralelo por la costa. Hasta ahora no se prevé que toque tierra, pero que sí genere muchas lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias torrenciales en costas de Guerrero y Michoacán y lluvias intensas en los estados de Jalisco, Colima y Oaxaca. Ese es el trayecto que se está pronosticando. Lluvias provocadas por Flossie que han dejado esto en pie de la cuesta en Acapulco. ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! Se desgaja una parte del cerro, la tierra y las piedras tiraron un poste de luz, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad y de Protección Civil Estatal trabajan en la zona para restablecer el servicio. No se reportan, afortunadamente, personas lesionadas. Ayer volvió a caer una de las lluvias más intensas de las que se tenga registro en la Ciudad de México y que tomó desprevenidos a los capitalinos. 116 viviendas inundadas. La alcaldía Álvaro Obregón fue la más afectada. Vea, por favor, las toneladas de basura. Los equipos de rescate navegaban entre basura. Los coches se quedaron enterrados, sumergidos por la basura. Así se veía ayer por la tarde-noche la presa Mixcoac. Presa o basurero. Vea nada más. El agua rebasó su capacidad y los automóviles quedaron inservibles. Hoy, apoyados con una lancha, una grúa y a empujones, personal de Protección Civil de la alcaldía pues fue a su rescate. Bueno, obviamente son pérdida total. Aunque el nivel del agua no había bajado para esta tarde, libraron la encomienda y lograron que 4 coches que estaban inundados, atrapados, fueran remolcados para su recuperación. Anoche también así se veía la presa Río Becerra en Álvaro Obregón, mire. Otra vez se desbordó, lo que provocó el cierre de la circulación en la calzada Jalalpa. Y vea también las toneladas de basura. Personal de la alcaldía logró en la noche reducir el nivel del embalse. Hoy así amaneció la presa, mire. Retiraron 15 toneladas de basura. Pues ¿cuántas quedaron? Las causas del taponamiento de esta presa Becerra son precisamente estas toneladas de basura. Hoy ya las compuertas estaban abiertas. El gobierno de la Ciudad de México exhortó a no tirar basura en las calles o en los cauces. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que este mes ha sido el junio más lluvioso en los últimos 57 años. Llovió el doble del promedio histórico. La de anoche fue la lluvia más potente del año, de este 2025. Brugada dijo que ya no podemos decir que son lluvias atípicas, que ahora este tipo de lluvias son parte de la cotidianidad. Y debido a las lluvias, el servicio de la línea 8 del metro se cerró parcialmente durante 21 horas. Vea, son los túneles por donde pasan los convoyes. Estuvieron cerradas 4 estaciones de La Viga a Iztacalco. Se inundó el tramo entre Coyuya y Santa Anita. El agua subió prácticamente 1 metro. Hoy este servicio ya fue restablecido. Policías en patrullas y camiones de RTP trasladaron durante estas horas en que estuvo suspendido a los usuarios entre los tramos que le comentaba. Y en la zona del Golfo de México, el paso de la tormenta tropical Barry, que impactó ayer Veracruz, provocó estragos en Tamazunchale, también en San Luis Potosí.
donde un arroyo se desbordó. Y ahí en Tamazunchale dejó autos y viviendas bajo el agua. Incluso se reportaron personas atrapadas en sus casas. ¿Qué ven sus hijos? ¿Qué ven sus hijas en redes sociales? Es un debate sobre los peligros del contenido que ha avanzado luego de que un magistrado en Nueva York, en los Estados Unidos de América, le abrió la puerta a una mujer, a una madre, para que pueda demandar a las compañías dueñas de TikTok e Instagram. El motivo, su hijo murió después de intentar uno de esos peligrosos retos que se vuelven virales en las plataformas que utilizan nuestros hijos. Every time I look at this picture, it's like I cannot believe he's gone. Zachary Nazario tenía 15 años en febrero de 2023 cuando murió intentando un peligroso reto viralizado en redes sociales: surfear sobre los vagones del metro de Nueva York, una moda que creció en los últimos años. Se trata de viajar en el techo de los vagones para grabarse mientras el tren está en movimiento y compartir el video en redes sociales. El joven intentó el reto. Sin embargo, luego de escalar a los vagones, una viga del puente de Williamsburg lo golpeó en la cabeza. Cayó a las vías, donde otro tren le pasó por encima. 2 años y medio después, un magistrado de Nueva York le permitió a su madre, Norma Nazario, seguir adelante con una demanda contra ByteDance y Meta, las dueñas de TikTok e Instagram. La demanda busca hacer responsables a estas redes sociales por promover y obtener ganancias del reto viral Subway Surfing. La madre alega que Zachary fue blanco de sus publicaciones, incitado y alentado a intentar el reto. En la demanda por homicidio culposo, acusa a estas compañías de utilizar su algoritmo para volver a su hijo adicto a su contenido peligroso. I did found the algorithms pushing him to buy masks, gloves, like construction gloves to be able to get grip to whatever. Estas compañías apelaron, pero un magistrado de la Suprema Corte de Nueva York le dio la razón a Norma Nazario para seguir con su demanda y ahora tendrá que demostrar que Instagram y TikTok incitaron a su hijo, una demanda que marca un precedente por este y otros peligrosos retos virales. Hay muchos challenges, pero no le importa la vida de nada. Solamente quieren empujar y hacerse más popular. Esto es muy serio. Tan solo el año pasado, 6 personas murieron por intentar este reto en los vagones del metro de Nueva York. Instagram y TikTok afirman que tomarán acciones y eliminaron más de 3,000 publicaciones relacionadas con esa moda desde el 2023. Pero para las familias esto es insuficiente. El reto Subway Surfing fue muy popular en México. ¿Se acuerda de estas imágenes? Es la Ciudad de México, es el metro de la capital. Esto es julio del 2022. Usuarios de redes sociales en nuestro país compartieron imágenes surfeando en el metro en una zona elevada. De la estación Ciudad Deportiva a Velódromo de la línea 9, van sobre el techo de los convoyes, llegan a las estaciones, se agachan en ese estrecho espacio que hay entre el techo del vagón y la propia estación. Y una vez que el convoy se detiene, se bajan y huyen por las escaleras. A un mes del paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, no se ve para cuándo les van a resolver sus demandas. Esto tiene afectaciones importantes con usted, porque los más afectados son las personas, la gente que tiene asuntos pendientes en los juzgados y en los tribunales. Vea por favor algunos ejemplos. Desde hace un mes estas pancartas y estos trabajadores bloquean las puertas de los juzgados penales anexos al reclusorio norte de la Ciudad de México. Aquí dicen que solamente se atienden asuntos urgentes, pero el trámite para las liberaciones de presos que cuentan con una orden de un juez, esas se han quedado en los asuntos sin importancia, en el baúl del rezago. Un ejemplo es el caso de Elvira García,
quien desde hace 28 días acude diariamente a suplicar que la dejen entrar para completar el trámite de libertad de su hijo. A mi hijo le dieron su papel desde el día 2 de junio para tramitar su salida. Nada más es cuestión de que pagáramos el billete y salía ese mismo día. Al siguiente día hicieron el paro. Diario he venido y es lo mismo. El trámite del VIRA es sencillo, pero se ha convertido en una pesadilla el tratar de pagar los 2,000 pesos que le impuso el juez a su hijo para quedar en libertad. Te tengo que pasar al Banco Bienestar y con el abogado de oficio que le tocó a mi hijo, para que él haga el trámite del billete. Pues que ya nos den una solución. Una solución que también exige María Montoya, quien desde hace 26 días ha tratado de hacer el trámite de libertad de su hijo. Le otorgaron su beneficio de libertad condicional. ¿Y qué falta para que él salga en libertad? Pues según que lo iban a llamar en 5 días. Y fue el día 4. Fíjese cómo estamos. ¿A qué área necesita pasar usted? A la sala 2 de ejecución. No logró convencer a los trabajadores paristas que controlan la puerta y se fue. Quizá mañana lo intente otra vez. Todos tenemos necesidades, pero ya también se alargaron mucho. Hasta la semana pasada, por el paro de labores de los trabajadores del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, se dejaron de atender aproximadamente a 1.400.000 usuarios y no se realizaron alrededor de 24,000 audiencias. ¿Qué dicen los trabajadores en paro de estas quejas? Bueno, en este caso que vieran el aspecto de que no estamos aquí por gusto. No, es más difícil estar aquí afuera que estar ahí adentro trabajando. Ah, caray. Bueno, el magistrado presidente del Poder Judicial de la ciudad, Rafael Guerra, acusó la semana pasada que solamente 5% de los trabajadores están frenando los trabajos en estos juzgados y tribunales de la capital. Esto para contrastar la historia de alguien al que sí le respondió rápido la justicia en nuestro país y que está festejando a lo grande. Miren los pasos del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte. Es al ritmo de Juan Gabriel. El fin de semana fue captado bailando en el bar Plan B de Chihuahua, luego de que, como se lo conté hace unos días, una corte de la Unión Americana desestimó una denuncia contra el exmandatario por presunta corrupción en la compra de 50 propiedades en la Unión Americana con recursos públicos. Supongo que esa es razón suficiente para bailar al ritmo de Juan Gabriel. Más noticias en 50 segundos. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el 6º aniversario de la Guardia Nacional con una ceremonia, en el Senado fue aprobada la reforma que deja la Fuerza de Seguridad a cargo de la Defensa. El proceso penal por apología del delito contra los Alegres del Barranco fue suspendido tras alcanzar un acuerdo. La agrupación tendrá que dar pláticas a jóvenes y cada integrante hará un donativo. La expresidenta municipal de Capulhuac, Estado de México, fue vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad en agravio de una trabajadora del DIF, a quien golpeó. Estados Unidos revocó las visas del grupo británico de punk rap Bob Dylan por cánticos antisemitas durante el festival Glastonbury. Poquito a poquito, pero a partir del 7 de julio se va a comenzar a abrir la frontera otra vez de los Estados Unidos al ganado mexicano en pie. No fueron los 15 días que dijo Julio Verdegué. No fueron esos 15 días, ni fue tan fácil, ni dependía tanto de las buenas relaciones con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Se tuvo que hacer un trabajo fuerte de las empresas, de los engordadores y de la propia autoridad mexicana para lograr que a partir del 7 de julio pueda empezar a entrar como el 14% de lo que se puede exportar de ganado e ir subiendo a lo largo de los meses. No, la historia no ha terminado. La historia no ha terminado. Es importante saber que se va a tener que seguir combatiendo el gusano barrenador y que, muy importante,
también se deberá seguir evitando que entre ganado de contrabando de Centroamérica, que ese es el que trajo el gusano barrenador. Échame la cámara. Se lo dijo en su momento el padre del análisis superior. Y hoy, Nacho, Enrique Peña Nieto da la razón. No se debió haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Gracias, David. Vamos a hacer una pausa. Al regresar le voy a mostrar una carta que recibimos y que tendría que ver con el caso del atentado de mi querido Ciro Gómez Leiva. Pausa y regresamos. Sobre el atentado contra Ciro Gómez Leiva, hoy se canceló la audiencia de procedimiento abreviado en la que se pretendía sentenciar a 3 de los integrantes de la llamada célula de ejecución que intentó matarlo. Pero justo al salir de esa audiencia, un hombre se acercó a nuestra reportera Miriam Moreno para entregarle esta carta que tiene usted en su pantalla. Una copia, de hecho. Le dijo que el documento se lo enviaba exprofeso Paul Pedro Gómez Jaramillo, quien hace 20 días fue sentenciado a 12 años de cárcel por ese crimen. Paul Pedro fue quien reclutó y dirigió a los hombres que participaron en el atentado. ¿Qué dice la carta? Bueno, lo más relevante es que Paul Pedro deslinda en su totalidad a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, de ordenar el atentado. Más en 50 segundos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud durante la pandemia de COVID-19, será representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. 2 personas fueron detenidas por el hallazgo de 383 cuerpos embalsamados en un crematorio en Ciudad Juárez. Luego de ser deportado por Estados Unidos, Edgar Damián La Rana o el Güereque, señalado por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se negó a declarar. El gobierno federal anunció una serie de actividades durante el mes de julio por los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, entre las que destaca una representación el 26 de julio. Una mujer de 45 años y un hombre de 70 murieron ahogados luego de que el automóvil en el que viajaban cayó al mar en el malecón del puerto de Veracruz. Esto sucedió durante la madrugada en una zona donde solo pueden circular vehículos oficiales o con permiso de la Marina. Elementos de la Policía Estatal rescataron los cuerpos y más tarde 2 grúas sacaron del automóvil. Estas 2 personas rescataron este vehículo, mire, del fondo del mar con ayuda de estas grúas. Una verdadera tragedia allá en el puerto de Veracruz. Gracias por elegirnos.